Desde los albores de la humanidad, los primeros relatos de la Biblia nos envuelven en misterios y reflexiones profundas. En estos relatos antiguos encontramos a Caín, el primer hombre nacido en la tierra, en busca de redención y asentamiento. Sin embargo, el Génesis, si bien deja cabos sueltos, nos guía a través de una historia compleja, mostrando no solo los primeros pasos de la humanidad, sino también preguntas que han perdurado a lo largo de los siglos. La Biblia nos cuenta sobre Caín y su familia, pero ¿quién era su esposa? ¿De dónde proviene? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de la vida de las hijas e hijos de Adán y Eva en este misterioso comienzo? A través de este video, exploraremos estos y otros temas, adentrándonos en la narrativa bíblica para buscar respuestas y arrojar luz sobre estos primeros personajes. Acompáñame en este viaje a través de las Escrituras para examinar juntos uno de los mayores misterios de la historia humana. Parte 1. Caín, el primer hijo nacido en la tierra. En los primeros capítulos de Génesis, Caín aparece como el primogénito de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Caín fue el primero en experimentar la vida de una manera diferente a sus padres, pues él no conoció el Edén, ni caminó en el jardín con Dios como Adán y Eva antes de la caída. En lugar de un mundo perfecto y en armonía, Caín nació en un entorno ya tocado por el pecado y la distancia de Dios, lo cual condicionó su existencia desde su primer aliento. Desde niño, Caín desarrolló una relación cercana con la tierra. Su vocación de labrador o agricultor, como lo describe Génesis 4:2, lo vinculó profundamente con la tierra que cultivaba. En esos tiempos, el trabajo de la tierra era duro y estaba marcado por la maldición de Dios a causa del pecado original, que hizo que la tierra se volviera difícil de trabajar. Esto significaba que Caín, al igual que su padre, debía luchar contra espinas, malezas y condiciones adversas para poder obtener alimento, desarrollando en él un carácter que sería moldeado por el sudor y el esfuerzo. Caín también tenía un hermano menor, Abel, quien trabajaba como pastor de ovejas. La Biblia menciona que, en un momento dado, Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Abel, el pastor, ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, animales con la grasa de las primicias, mientras que Caín ofreció los frutos de la tierra. Génesis 4:5 nos cuenta que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Esta situación, aparentemente sencilla, desencadenó en Caín un sentimiento de celos y resentimiento que comenzó a consumirlo. Aunque la Biblia no explica por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, muchos estudiosos y comentaristas han interpretado que el problema no radicaba en el tipo de ofrenda sino en la actitud de Caín. Se sugiere que Caín ofreció sus frutos de manera superficial, sin un corazón realmente dispuesto a agradar a Dios, mientras que Abel lo hizo con devoción y humildad. Esta diferencia de actitudes reflejaba algo más profundo, una relación diferente con Dios y una disposición del corazón que, en última instancia, determinaría el destino de cada hermano. Caín, cegado por la envidia y la amargura, comenzó a alimentar pensamientos oscuros contra Abel. Dios, consciente de la lucha interna de Caín, le advirtió que el pecado estaba a la puerta, listo para devorarlo, pero también le recordó que él podía dominarlo. Esta advertencia nos muestra el amor de Dios, incluso frente a los errores humanos, y su deseo de que Caín se apartara de la violencia que se gestaba en su interior. Sin embargo, la advertencia de Dios fue ignorada, y Caín, llevado por el impulso y el resentimiento, llevó a Abel al campo y lo mató, cometiendo así el primer asesinato registrado en la Biblia. Este acto de violencia fratricida no solo destruyó su relación con su hermano, sino que también selló su propio destino. Caín fue maldecido por Dios, condenado a vagar sin un lugar al cual llamar hogar. No obstante, en su misericordia, Dios le puso una marca para que nadie lo matara, protegiéndolo de cualquier represalia. Después de este trágico suceso, Caín se convirtió en un hombre errante y fue exiliado a la tierra de Nod, al este del Edén. Este lugar, cuyo nombre significa errante o vagabundo, representaba un tipo de exilio espiritual,
una separación completa de la bendición y presencia de Dios. Allí, en la tierra de Nod, Caín comenzó una vida de aislamiento y soledad, enfrentando la carga de su culpa y su destierro. No obstante, la historia de Caín no termina aquí. Aunque marcado y exiliado, la Biblia nos cuenta que Caín encontró una esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Esta breve mención de su familia nos introduce al misterio de quién fue su esposa, una cuestión que lleva a muchas interpretaciones y que exploraremos en la próxima sección. Pero antes de avanzar, vale la pena reflexionar en el hecho de que, a pesar de sus errores y de su tragedia personal, Caín continuó con su vida y dejó un legado, mostrando que Dios no lo abandonó del todo. La historia de Caín nos invita a pensar en las luchas internas y en cómo nuestras decisiones pueden determinar nuestro destino. Su vida y su exilio representan una advertencia y, al mismo tiempo, un recordatorio de que, aunque nos alejemos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. En este misterio de Caín y sus descendientes, encontramos ecos de nuestra propia humanidad, de nuestras propias decisiones y de nuestra necesidad constante de redención y reconciliación con Dios. Parte 2. La familia de Adán y Eva y el misterio de la esposa de Caín. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los bendijo y les dio el mandato de ser fructíferos y multiplicarse, llenando y gobernando la tierra. Génesis 1, 28. Este mandato divino no solo señalaba la creación de la primera familia, sino que también tenía el propósito de establecer una humanidad en armonía con la voluntad de Dios. La pareja vivió en el jardín del Edén hasta el momento en que, tentados por la serpiente, desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, trayendo el pecado al mundo y condenándose a una vida de trabajo, dolor y, eventualmente, muerte. Después de ser expulsados del Edén, la vida de Adán y Eva se desarrolló en un entorno donde ahora reinaban el trabajo arduo y la mortalidad. Se nos cuenta que tuvieron hijos, pero en el relato de Génesis, solo se mencionan específicamente a Caín, Abel y Set, el hijo que nacería después de la muerte de Abel. Sin embargo, el propio Génesis nos da una pista importante. En Génesis 5, 4, se menciona que, después de haber engendrado a Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Aunque estos descendientes no son nombrados, esta mención abre un mundo de posibilidades sobre cómo se propagó la humanidad en sus primeros días. La historia de Caín nos indica que él encontró una esposa después de haber sido desterrado, en la tierra de Nod, donde tuvo a su primer hijo, Enoc. Entonces, surge una de las preguntas más antiguas y debatidas de la Biblia: ¿de dónde vino esta esposa de Caín? La respuesta más comúnmente aceptada por muchos estudiosos es que Caín se casó con una de sus hermanas o una sobrina. Aunque esto puede parecer sorprendente para los estándares actuales, en el contexto de la creación inicial, era una necesidad para la propagación de la humanidad. Dios había permitido este tipo de uniones en los primeros tiempos de la humanidad, ya que el número de seres humanos era extremadamente limitado y el código genético, recién creado, no presentaba los problemas de deterioro que luego prohibirían las relaciones entre parientes cercanos. Es solo siglos después, en la época de Moisés, cuando Dios establece las leyes que prohíben el incesto, Levítico 18, reflejando tanto una necesidad de proteger la salud genética de la humanidad como de instituir un orden moral. La esposa de Caín, quien probablemente era una hermana o una sobrina, lo acompañó en su vida de destierro en la tierra de Nod. Juntos, fundaron una familia y tuvieron descendencia, cumpliendo con el mandato divino de multiplicarse. Su primer hijo, Enoc, marca el inicio de una línea que continúa la historia de la humanidad. Este Enoc, cabe aclarar, no debe confundirse con el Enoc de la línea de Set, a quien se describe en la Biblia como un hombre que caminó con Dios. La historia de la esposa de Caín y de su familia no solo se convierte en una solución práctica para entender cómo comenzó la humanidad, sino que también apunta a algo más profundo: el plan de Dios para que incluso aquellos que han cometido errores puedan rehacer su vida y formar una nueva familia. A pesar de su crimen, Caín tiene la oportunidad de procrear y de dejar una huella en la historia de la humanidad.
Es aquí donde se abre la reflexión sobre el propósito de Dios de redimir y ofrecer segundas oportunidades, aunque bajo condiciones diferentes. Caín, marcado por Dios, viviría apartado y destinado a la vida errante, pero esta vida sería acompañada por la posibilidad de empezar de nuevo. La esposa de Caín, aunque no nombrada, es un recordatorio de que, aun cuando no sabemos todos los detalles de las personas en las Escrituras, sus vidas contribuyeron al plan mayor de Dios para la humanidad. La historia de Caín y su esposa también nos invita a reflexionar sobre las relaciones familiares y la importancia de obedecer a Dios en cada generación. La relación de Caín con sus propios descendientes es un tema que plantea muchas preguntas. ¿Habría cambiado Caín después de haber formado una familia? ¿Habría enseñado a sus hijos sobre el pecado y sus consecuencias? La Biblia no ofrece estas respuestas directamente, pero nos deja con la reflexión de que cada ser humano, incluso los marcados por el pecado, tiene la capacidad de influir en las generaciones futuras. La historia de la familia de Caín continúa en los siguientes capítulos de Génesis, revelándonos un linaje de personas que, aunque provenientes de un inicio trágico, contribuyeron al crecimiento de la humanidad en sus primeros días. Sin embargo, este linaje, que comienza con un hombre desterrado, termina desapareciendo en los registros bíblicos, mientras que el linaje de Set, el otro hijo de Adán, es el que se menciona hasta llegar a Noé. Esta segunda parte, en la que exploramos el origen de la esposa de Caín y su descendencia, nos invita a pensar en cómo Dios obra incluso en medio de las circunstancias más adversas. Aunque Caín había sido marcado y desterrado, su familia y su descendencia simbolizan la vida que continúa, la misericordia divina en medio del juicio, y el misterioso pero intencionado plan de Dios para redimir y restaurar la humanidad. Parte 3. El linaje de Caín y el surgimiento de la civilización. A medida que la Biblia continúa narrando la historia de Caín, se menciona cómo, a pesar de su destierro, Caín y su descendencia desempeñan un papel importante en el desarrollo de la civilización temprana. Después de establecerse en la tierra de Nod, Caín fundó una ciudad, la cual llamó Enoc en honor a su hijo, Génesis 4:17. Esta mención de una ciudad es significativa, pues representa el primer asentamiento humano conocido en la Biblia, marcando un cambio desde la vida nómada hacia una vida comunitaria organizada. La fundación de esta ciudad simboliza el comienzo de una sociedad estructurada. Aunque Caín fue expulsado de su tierra natal, su vida en Nod y la construcción de esta ciudad nos muestran que su historia, a pesar de estar marcada por el pecado y el exilio, no quedó sin un propósito. En esta nueva ciudad, Caín y su linaje continuaron la vida y contribuyeron al progreso de la humanidad. La descendencia de Caín incluye figuras notables, cuyos nombres y ocupaciones están registradas en Génesis 4. Entre ellos, uno de sus descendientes llamado Lamec, figura en la Biblia como un personaje complejo. Lamec tuvo dos esposas, Ada y Sila, y es de sus hijos de quienes surgen algunos de los primeros oficios y artes registrados. Se nos dice que Yabal, hijo de Ada, fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, Génesis 4:20. Esto lo convierte en el iniciador de la vida nómada de pastoreo, estableciendo así las bases de una economía centrada en el ganado y la agricultura. Luego se menciona a su hermano Jubel, también hijo de Ada, como el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, Génesis 4:21. Con Jubel vemos el surgimiento de la música, un arte que desde entonces se convertiría en una poderosa expresión de la humanidad para comunicar emociones, alabar a Dios y compartir experiencias. La música, tal como se insinúa aquí, no solo es un oficio, sino un medio a través del cual el hombre podría reflejar su creatividad, posiblemente un eco de la imagen divina en la que fue creado. Por otro lado, Tubal-Caín, hijo de Sila, es descrito como forjador de toda herramienta de bronce y de hierro, Génesis 4:22. Este oficio representa los inicios de la metalurgia, una habilidad que revolucionaría la vida humana, permitiéndoles fabricar herramientas más fuertes y efectivas. La metalurgia no solo transformaría la agricultura, la construcción y la guerra, sino que también muestra un aspecto de la humanidad que buscaba mejorar sus condiciones y dominar el entorno,
tal como Dios le había instruido a Adán. La historia de estos descendientes de Caín plantea una pregunta intrigante: ¿cómo podría una familia, nacida de un hombre marcado y desterrado, contribuir de esta manera tan importante al desarrollo de la humanidad? La respuesta podría radicar en la propia naturaleza humana, creada a imagen de Dios y con la capacidad de construir, crear y desarrollar la civilización, aunque ésta se haya separado de Dios. En estos primeros pasos de la civilización, vemos reflejadas algunas de las potencialidades del ser humano, a pesar de la naturaleza caída y de los pecados de su linaje. Sin embargo, a pesar de estos avances, el linaje de Caín no estaba exento de la mancha del pecado. Lamec, en particular, es mencionado por sus palabras a sus esposas, en las que declara que mató a un hombre y, en un aparente acto de arrogancia, declara que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Estas palabras de Lamec reflejan una actitud desafiante, posiblemente de orgullo y violencia, como una repetición del pecado de Caín en una forma más intensa. Este detalle parece sugerir que la naturaleza pecaminosa de Caín continuó influyendo en sus descendientes, dejando una marca tanto en sus logros como en sus conflictos. Esta parte de la historia nos muestra cómo la humanidad, aunque dotada de dones y habilidades por Dios, puede fácilmente desviarse hacia la arrogancia y la violencia. Así, mientras el linaje de Caín contribuyó al desarrollo de la civilización temprana en áreas como la ganadería, la música y la metalurgia, también es un recordatorio de la fragilidad de la condición humana cuando se vive apartado de Dios. La historia del linaje de Caín nos deja con una reflexión sobre el progreso y la civilización. Aunque la humanidad tiene un potencial increíble para construir y crear, cuando estas habilidades no están orientadas hacia Dios, pueden desviar su propósito y convertirse en instrumentos de autodestrucción. De esta manera, el linaje de Caín es un espejo de nuestras propias vidas y sociedades, muestra que nuestras capacidades pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo decidamos emplearlas. Parte 4. El linaje de Set y la búsqueda de Dios. Mientras que el linaje de Caín se desarrolla, se introduce en el relato bíblico otro hijo de Adán y Eva, Set, quien nace después de la muerte de Abel. En Génesis 4:25, Eva declara: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Con Set, la Biblia señala un cambio importante en la historia de la humanidad, pues en su línea se comienza a notar una distinción en cuanto a la relación con Dios. De Set, descienden generaciones que, en contraste con el linaje de Caín, muestran una tendencia a buscar al Señor y a caminar en obediencia. Génesis 4:26 dice que, en los días de Enós, hijo de Set, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta simple afirmación es poderosa, pues nos muestra cómo la línea de Set representa un grupo de personas que, a pesar del pecado que había entrado al mundo, buscaban mantener una relación con Dios. Esto contrasta con el linaje de Caín, marcado por una vida de exilio, violencia y arrogancia. La descendencia de Set simboliza el primer intento de la humanidad por retomar el camino hacia Dios, por medio de la adoración y la devoción. Esto nos recuerda que, incluso en medio de la caída, Dios siempre ha buscado que las personas vuelvan a Él. La historia de Set y su linaje es el inicio de una humanidad que busca vivir bajo el propósito divino, reconociendo a Dios como el Creador y soberano. El linaje de Set, a diferencia del de Caín, incluye figuras clave en la narrativa bíblica. Uno de sus descendientes es Enoc, el séptimo en la genealogía desde Adán, quien tiene un lugar especial en la historia de la fe. Enoc, a diferencia de los demás, caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. La historia de Enoc es breve, pero impactante, pues es uno de los pocos personajes en la Biblia que, debido a su comunión con Dios, fue librado de la muerte. La vida de Enoc nos enseña que es posible vivir en obediencia y relación con Dios, incluso en un mundo lleno de pecado. Él representa a aquellos que, como Set y su linaje, se distinguen de los demás por su devoción y comunión con el Creador. Su vida nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de caminar con Dios en un mundo que, con frecuencia, parece apartarse de Él.
Además de Enoc, otro personaje importante en la línea de Set es Noé, quien, al igual que Enoc, halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8. Noé es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su deseo de preservar a aquellos que le buscan con sinceridad. A través de Noé y su familia, Dios decide dar una nueva oportunidad a la humanidad, lo que nos muestra que, aunque el mundo esté corrompido, Dios siempre está dispuesto a salvar a los que buscan su justicia. El contraste entre los linajes de Caín y de Set también nos plantea una pregunta importante: ¿cuál es el destino de aquellos que eligen alejarse de Dios en comparación con aquellos que lo buscan? La Biblia no menciona que todos los descendientes de Caín sean malvados ni que todos los de Set sean justos, pero sí destaca cómo la relación de las personas con Dios define su vida y legado. Así, mientras el linaje de Caín parece extinguirse en los registros bíblicos, el de Set permanece, con figuras que marcan la historia y que mantienen viva la promesa de redención. La historia de Set y su linaje nos lleva a reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios en nuestra vida y de enseñar a las futuras generaciones a invocar su nombre. En una sociedad en crecimiento, los descendientes de Set representaban una comunidad que, a pesar de las circunstancias adversas, había decidido mantenerse fiel a su fe en Dios. Este acto de fe y devoción es una lección para nosotros hoy, en tiempos donde la fe puede verse como algo opcional o secundario. Este linaje también representa una herencia espiritual, el compromiso de un grupo de personas con Dios, transmitido de generación en generación. La descendencia de Set es un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad, una línea de personas que, aunque pecadoras, eligen acercarse a Dios y vivir en comunión con Él. Al final, es esta línea la que conecta con las promesas de salvación, siendo la que eventualmente llevaría al nacimiento de Jesucristo, el Redentor prometido. Así, en esta cuarta parte, exploramos cómo el linaje de Set es más que una genealogía, es un recordatorio de que, aun en un mundo marcado por el pecado, Dios siempre llama a aquellos que le buscan. Y aunque el linaje de Caín puede parecer el que introduce los primeros avances de la civilización, es el de Set el que mantiene viva la relación espiritual con el Creador. Parte 5. Las hijas olvidadas de Adán y Eva. A lo largo de la narrativa bíblica, se habla extensamente de los hombres, sus logros y fracasos, mientras que las mujeres a menudo quedan en la sombra, relegadas a un segundo plano. Este es un fenómeno que también se puede observar en la historia de Adán y Eva. Si bien conocemos a sus hijos, Caín, Abel y Set, la Biblia no menciona explícitamente a las hijas de Adán y Eva, lo que ha llevado a que se las considere las hijas olvidadas. En Génesis 5, 4, se indica que Adán tuvo otros hijos e hijas, pero no se ofrecen detalles sobre ellos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes eran estas hijas? ¿Qué papel jugaron en la historia de la humanidad? Aunque no se les dé nombre ni se cuente su historia, es posible que hayan tenido un impacto significativo en la continuación de la humanidad. La ausencia de mención específica de las hijas de Adán y Eva podría interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, refleja el contexto cultural y social de la época, donde las narrativas bíblicas a menudo se centraban en las figuras masculinas. Sin embargo, esta omisión no disminuye el valor o la importancia que las mujeres tuvieron en la historia de la humanidad. De hecho, es probable que estas hijas hayan sido cruciales para la perpetuación de la vida en la tierra, al convertirse en esposas y madres de futuras generaciones. El hecho de que la Biblia mencione que Adán tuvo otros hijos e hijas sugiere que la familia de Adán y Eva fue más extensa de lo que se describe en las historias más conocidas. Al multiplicarse, estas hijas pudieron haber contribuido a la expansión de la población y la diversidad de la humanidad. En un mundo donde la procreación y el mantenimiento de la especie eran vitales, las hijas de Adán y Eva desempeñaron un papel fundamental, incluso si su historia no es contada. La falta de información sobre estas mujeres también plantea una reflexión sobre la manera en que la historia tiende a dejar de lado las contribuciones de las mujeres. A lo largo de la historia, muchas mujeres han influido en sus comunidades y sociedades de maneras significativas, aunque a menudo sus historias han sido eclipsadas por las de sus contrapartes masculinas. En el contexto bíblico,
este fenómeno es aún más evidente y resalta la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en la historia, así como su papel en el plan divino. Las hijas de Adán y Eva pueden representar a todas las mujeres que han sido olvidadas en la historia, pero que han jugado papeles importantes en la vida familiar, social y espiritual. Ellas también fueron creadas a imagen de Dios y, al igual que sus hermanos, tenían un propósito divino en la creación. Su silencio en las Escrituras no implica insignificancia, sino más bien un llamado a redescubrir sus historias y valorar sus contribuciones. La historia de la humanidad no está completa sin reconocer a estas mujeres. Aunque no se nos dice mucho sobre ellas, podemos imaginar sus vidas, luchas y triunfos. Las hijas de Adán y Eva pueden haber sido esposas, madres y trabajadoras, contribuyendo a la construcción de comunidades y culturas a lo largo de la historia. A través de ellas, se da continuidad a la vida, a la fe y a la esperanza, y a menudo en medio de desafíos. En este sentido, la historia de las hijas olvidadas también nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a las mujeres en nuestras sociedades actuales. La narrativa bíblica nos recuerda que cada persona, independientemente de su género, tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios y en la historia de la humanidad. Es un llamado a reconocer el valor de cada individuo y a buscar un entendimiento más profundo de las contribuciones que todos, hombres y mujeres, han hecho a lo largo de la historia. A medida que consideramos la historia de Adán y Eva y sus descendientes, también podemos reconocer que, aunque los nombres y las historias de estas hijas pueden no ser recordados, su existencia es fundamental para entender la totalidad de la creación y el plan divino. Ellas son un símbolo de la resiliencia de las mujeres a lo largo de la historia, que, aunque a menudo olvidadas, han mantenido viva la fe, la familia y la humanidad. Parte 6. Reflexiones finales y el legado de la humanidad. Al concluir nuestra exploración sobre Adán, Eva, Caín y Set, nos encontramos ante una rica narrativa que, a pesar de las sombras de pecado y fracaso, también brilla con la luz de la esperanza y la redención. La historia de la humanidad comienza con dos personas que, creadas a imagen de Dios, tienen el mandato de poblar la tierra y gobernar sobre ella. Sin embargo, la elección de desobedecer a Dios en el Edén desencadena una serie de eventos que marcarán el rumbo de la humanidad para siempre. A través de la historia de Caín, aprendemos sobre las consecuencias del pecado, la ira y el rencor que pueden habitar en el corazón humano. Caín, a pesar de ser un hombre que recibió la advertencia divina, eligió un camino de desobediencia que llevó a la violencia y la muerte. Su historia es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen repercusiones, no solo en nuestra vida, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Por otro lado, la historia de Set nos muestra que, a pesar de la caída y el pecado, siempre hay un remanente que busca a Dios. Set y su linaje representan la esperanza de la humanidad, aquellos que buscan restaurar la relación con su Creador. Su vida y la de sus descendientes son un testimonio de que, en medio de la oscuridad, la luz de Dios siempre puede brillar. Las hijas de Adán y Eva, aunque olvidadas en la narrativa, nos recuerdan que cada ser humano tiene un propósito divino. Sus vidas pueden no estar documentadas, pero su existencia es fundamental en la historia de la creación y el plan de redención que Dios ha trazado. Cada mujer, cada hombre, cada niño tiene un valor intrínseco ante los ojos de Dios, y su legado perdura en las generaciones que vienen. A medida que reflexionamos sobre estas historias, es esencial considerar el impacto que nuestras decisiones tienen en el mundo que nos rodea. La historia de la humanidad está llena de elecciones que han dado forma a nuestra cultura, nuestras comunidades y nuestras familias. En un mundo donde las divisiones y los conflictos parecen ser la norma, la invitación de Dios es a unirnos en la búsqueda de la verdad, la justicia y el amor. Como creyentes, estamos llamados a ser un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Así como Set y su linaje buscaron invocar el nombre del Señor, nosotros también somos llamados a buscar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. En nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestro camino diario, debemos recordar que nuestra vida tiene un propósito y un impacto en aquellos que nos rodean.
Al cerrar este capítulo, quiero invitarte a que reflexiones sobre tu propia historia y cómo estás contribuyendo al legado de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir, de decidir si caminamos en la luz o en la oscuridad, si seguimos a Dios o si nos alejamos de Él. La historia de Adán y Eva, así como la de sus hijos, nos ofrece lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Por último, si este contenido ha resonado contigo y deseas seguir explorando temas como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Camino Cristiano. Aquí encontrarás más reflexiones, estudios y enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu fe y comprensión de la palabra de Dios. Si te ha gustado este video, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos continuar este viaje de descubrimiento y crecimiento en Cristo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.